yo regenerado prefiere hacer lo bueno, no pecar. Noten las expresiones que Pablo usa en los versículos 18 en adelante. Pablo dice, versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Sin embargo, el querer está presente en mí, pero el hacerlo, el bien, no. Pablo dice, el querer el bien está en mí. En el versículo 19 dice, yo deseo hacer el bien. Dice, no hago el bien que deseo. Yo lo deseo. Yo deseo leer más la Biblia, yo deseo ser más apasionado con Jesús, yo deseo servir a Cristo, yo deseo vivir para Él enteramente. Pero yo hago el mal que no quiero. Cuando peco, eso practico. Versículo 20. Y si lo que no quiero hacer, yo no quiero pecar, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, yo quiero hacer el bien, pero hallo esta ley que el mal está presente en mí. De hecho, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. ¿Oyeron todo eso? Yo quiero hacer el bien, yo no deseo pecar, yo me deleito en la ley de Dios. Esas son las aspiraciones de un verdadero cristiano. Eso es lo que el cristiano quiere. El nuevo yo de Pablo, que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, quisiera no pecar nunca. Déjame hacerte una pregunta. ¿A ti no te ha pasado eso que tú dices, wow, yo quisiera no pecar más? ¿De dónde te viene ese deseo? ¿De tu buen corazón? ¿A ti no te pasa que cuando pecas te sientes vergonzosamente horrible? ¿Por qué te sientes mal cuando pecas? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué? Porque no quieres, pero te atrae. No quieres, pero te atrae. El pecado te seduce, el pecado te engaña. ¿Cuál es el problema entonces? Dice Pablo, yo soy un nuevo yo que desea hacer el bien. Yo soy un nuevo yo que desea obedecer la ley de Dios. ¿Cuál es el problema? Pablo dice 3 veces, versículos 17, 18 y 20, el pecado habita en mí. El pecado habita en mí. El pecado no es nuestro huésped de honor. Quisiéramos sacarlos de nuestras vidas para siempre. ¿O no es así? Pero eso solo será posible cuando nuestro cuerpo sea glorificado en la resurrección. Decía el teólogo puritano John Owen, seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. No hay otra forma. Seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. Y ese pecado que aún habita en este cuerpo de muerte constantemente nos seduce y nos engaña para tratar de movernos a hacer lo que sabemos que no debemos hacer. ¡Qué guerra! Y miren, ¿saben cuándo se intensifica más esa batalla? Cuando tú quieres hacer el bien. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, yo me voy a levantar temprano para leer mi Biblia, para tener un tiempo a solas con el Señor. Tú quieres hacer el bien. Y dice Pablo, ahí es cuando yo hallo o descubro que el mal está presente en mí. Mira, tú quieres ver televisión y no va a haber ningún impedimento. Tú quieres leer la Biblia y es como si se levantara una horda de demonios adentro de ti. ¿O a ti no te pasa eso? Pablo dice, cuando yo quiero hacer el bien, ahí es que la cosa se pone difícil. Porque el pecado se revoltea. De hecho, ¿ustedes se acuerdan de Arquímedes, el famoso griego que descubrió el principio de los cuerpos, cuando se metió en una bañera y de repente se dio cuenta cuál era el principio de Arquímedes y salió diciendo ¡Eureka!
¿Se acuerdan? Eureka, lo he descubierto. Eso es lo que significa la palabra griega, que es la que Pablo usa aquí, en Romanos 7:21. Eureka. Pablo está diciendo, cuando yo quiero hacer el bien, ahí es que yo descubro que el mal está en mí, porque se levanta una oposición horrible. Te levantaste por la mañana. Yo dije que iba a leer mi Biblia, ¿verdad? No, ahora tú quieres ver las redes sociales, a ver quién te escribió por WhatsApp, qué postearon en Facebook. Te da una pereza, pero ver el WhatsApp ni las redes, eso no te da pereza. Lo que te da pereza es leer la Biblia. Por eso yo estoy de acuerdo con Piper cuando dice que Dios permitió que se inventara ese aparatico para que sepamos que no es verdad que no tenemos tiempo. Es pereza, hermanos, porque hay una resistencia. No hay resistencia a leer el periódico, no hay resistencia a ver el internet, no hay resistencia a ver las redes sociales, no hay resistencia a ver la televisión, a ver una serie de Netflix de 50 episodios, no. A lo que hay resistencia es a decir, voy a leer la Biblia con seriedad, le voy a dedicar tiempo a esto. Ahí sí hay resistencia. Es el pecado que habita en ti. Te lo estoy diciendo, hermano, para que no le des al pecado más alimento. Pablo no dice eso para excusarnos, es para que sepamos pelear bien. Y eso es precisamente, hermanos, lo que nos hace sentir miserables. ¿Qué dice Pablo en el versículo 24? Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro yo regenerado, no degenerado, regenerado, el que nació de nuevo, no desea pecar, desea servir a Dios de todo corazón. Pero el pecado que habita en nosotros es un foco de resistencia constante. El pecado va a tratar por todos los medios posibles que no hagamos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Es lo mismo que Pablo nos enseña en Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieras. Esa es la experiencia normal de todo verdadero cristiano mientras nos encontremos de este lado de la eternidad. Eso no quiere decir que el creyente sea continuamente derrotado por el pecado. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Y lo vamos a ver luego en Romanos 8. Lo que eso quiere decir es que de este lado del cielo nunca vamos a hacer todo lo bueno que queremos ser. ¿Ven la diferencia? Packer, que es un teólogo británico, él escribió un artículo sobre este texto. Y escuchen qué sabias estas palabras de Packer. Pablo no nos dice que la vida del creyente es tan mala como pudiera ser, sino que no es tan buena como debería ser. El hombre miserable del pasaje es el mismo Pablo, que expresa espontáneamente su angustia por no ser un mejor cristiano de lo que es. ¿Oyeron eso? Pablo está expresando su angustia por no ser un mejor cristiano. El impío se vanagloria por cualquier disparate que haga. El cristiano siempre quiere ser mejor. Yo quisiera ser mejor. Y ahora escuchen con cuidado lo que sigue diciendo Packer. Creo que lo que Pablo está diciendo no es que los cristianos viven en una derrota continua, sino que ningún cristiano vive en una victoria continua. Es diferente, muy diferente.
no es que el cristiano es derrotado todo el tiempo, es que el cristiano no vive en una victoria constante. Y en esos momentos y ocasiones, dice él, en que no podemos triunfar contra el pecado, Romanos 7, 14 al 25 es la forma normal como un cristiano saludable debe reaccionar. ¿Y cuál es esa reacción? Dice Packer, versículo 22, yo amo la ley de Dios. Yo amo la ley de Dios. Estoy felizmente de acuerdo con la ley de Dios en mi hombre interior. Yo me deleito en la ley de Dios. Versículo 15, y aborrezco lo que acabo de hacer. Eso es lo que le pasa a un cristiano cuando peca. Yo sé que la ley es buena, aborrezco lo que acabo de hacer. Oh, qué miserable me siento en estas ocasiones. Así reacciona un verdadero cristiano. Todo verdadero cristiano quiere ser más de lo que es. De ahí la pregunta angustiosa del versículo 24. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta no es esfuérzate más por obedecer la ley. No, recuerden, la ley ni salva ni santifica. Esa no es la respuesta de Pablo. La respuesta correcta está en el versículo 25. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado. Ya vimos lo que Pablo dice de la ley, ya vimos lo que Pablo dice de sí mismo. Veamos lo que Pablo dice acerca del fin de nuestra lucha. El fin de nuestra lucha. Las palabras del versículo 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?, expresan el anhelo ardiente de todo verdadero cristiano, de que llegue ese día en que no seamos más estorbados por el pecado, para adorar y servir libremente a nuestro Señor y Salvador, cuando ninguna cosa de este mundo disminuya la llama de nuestra pasión por Él. ¿Nunca has experimentado eso? Ese anhelo en el corazón. ¿Quién podrá librarnos de la carga de llevar con nosotros este remanente de pecado que nos dificulta tanto entregarnos por entero a aquel que nos amó al punto de morir por nosotros en una cruz? ¿Quién me librará? Respuesta: gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Yo titulé este sermón miserable de mí. Después pensé, ese no es un buen título. Debí titular este mensaje, gracias a Dios por Jesucristo. Mi hermano, los puritanos solían decir, por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces a Jesús. Y yo creo, a la luz de este pasaje, que Pablo habría dicho amén a eso. Por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces a Jesucristo. Cuando estamos en medio de la lucha en contra del pecado, mis hermanos, es a esta expresión de gratitud que tenemos que llegar, y ojalá que sea más temprano que tarde. Gracias a Dios por Jesucristo. No te quedes postrado viendo tu lucha. Tienes que llegar a ese punto de gratitud. Gracias a Dios por Jesucristo. Oh, gracias a Dios por Jesucristo, porque fue Él quien nos libró de la condenación del pecado. ¿Cómo comienza Pablo en Romanos 8, el siguiente capítulo? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Oíste eso? Oh, recuerda eso en medio de tu lucha. No hay condenación. Ya Cristo pagó nuestra deuda completita. Todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz, de manera que cuando nos presentemos ante el tribunal de Dios, ya sabemos de antemano que el veredicto de inocencia fue pronunciado en ese tribunal. No, ya no hay condenación. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, nuestro Señor.
Pero Él no solamente nos ha librado de la condenación del pecado, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Romanos 6:17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis, versículo 17, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. ¿Habéis sido libertados del pecado? Aunque el pecado todavía mora en nosotros y se opone a nosotros, nuestro verdadero yo ya no le pertenece al pecado, le pertenece a Jesús. Nuestro verdadero yo le pertenece a Cristo, no al pecado. Recuerden la pregunta de Pablo al principio del capítulo 6 que vimos hace varios domingos atrás. Pablo se pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y cómo morimos al pecado? Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús, estamos unidos a Cristo Jesús, y por causa de esa unión, mis amados hermanos, hemos sido libertados del pecado. Amén. Gracias a Dios por Jesucristo. Él nos libró de la condenación del pecado, Él nos libró de la esclavitud del pecado, y ¿saben qué? Algún día nos librará también de la presencia del pecado. Por eso decíamos hace un momento que los cristianos estamos en una guerra que no podemos perder. No podemos perderla porque estamos del lado de aquel que ya venció. Y por medio del cual somos más que vencedores, dice Pablo en Romanos 8:37. Él venció. Estamos del lado del vencedor. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias a Dios por Jesucristo. Es verdad que la lucha se vuelve agónica a veces, pero hermanos, peleamos con la esperanza de que esa lucha terminará. Esa lucha terminará. Ahora gemimos dentro de nosotros mismos, dice Pablo en Romanos 8:23, pero eso no es toda la realidad, sino que estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, gemimos en esperanza. Gemimos en esperanza. Hasta el día de nuestra muerte seguiremos experimentando esa lucha que Pablo describe en este pasaje. No lo olvides. Noten cómo Pablo termina el capítulo 7. Después de decir gracias a Dios por Jesucristo, alguien diría: ya déjalo ahí, Pablo. Pero él no lo dejó ahí. Versículo 25. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. No te olvides de eso, dice Pablo. Esa lucha no termina hasta que te mueras. Mira, mi hermano, no creas que porque avances en madurez dejarás de luchar, porque eso nunca va a suceder. Eso nunca va a suceder. De hecho, me llamó la atención esta frase. Alguien decía: mientras más santos lleguemos a ser, menos santos nos vamos a sentir. ¿Tú oíste eso? Mientras más santos lleguemos a ser, menos santos nos vamos a sentir. ¿Sabes por qué? Porque mientras más santo seas, más te vas a percibir de lo mucho que te falta para ser como Jesús. Qué paradoja, ¿verdad?